Muy bien, a ver, voy a activar la presentación que tenemos para hoy día. Hoy día vamos a trabajar dos elementos, ¿ya? La semana pasada quedó una pregunta en el aire y que ustedes como directores tienen que trabajar muy bien este aspecto. Así que voy a complementar esta idea, en este momento estoy compartiendo pantalla, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla para que podamos desarrollar este primer punto. Muy bien, supongo que Jean Piaget ya me ha dado el pase, salvo que alguien de Jean Piaget, ¿alguna indicación? ¿Nada? Listo. Inicio la presentación de hoy, estimados colegas. Esta presentación va a completar algunos aspectos de la gestión, ¿no? Respecto al manejo institucional que uno debe tener sobre proyectos de aprendizaje. Hay una idea, digamos, en los docentes en general, equivocada de lo que son los proyectos. Entonces, un director de UGEL debe manejar muy bien este aspecto. Por lo tanto, lo que voy a compartir con ustedes es para eso. ¿Por qué tendríamos que trabajar con proyectos de aprendizaje institucional? Es una primera pregunta que vamos a tratar de contestar ahora. ¿Cómo es un auténtico proyecto de aprendizaje en el método aprendizaje basado en proyectos de escuela o institucional? ¿Y cómo diseñar y cómo evaluar proyectos de aprendizaje ABP de escuela o institucional? Bien, la primera pregunta, ¿por qué trabajar con proyectos de aprendizaje ABP? El aprendizaje basado en proyectos es una forma diferente de adquirir conocimiento. Ahora bien, como ustedes saben, ha habido cambio en las condiciones de procesos y resultados de aprendizaje en el siglo XXI. En primer lugar, hoy se trabaja en formas colaborativas, se aprende de acuerdo a las necesidades e intereses propios, y los principios de enseñanza de las competencias en el siglo XXI están modificando la forma en la que estamos trabajando. Por supuesto que la pandemia nos ha botado al suelo de un solo sopetón, y al Perú, que estaba en el siglo XIX, lo está llevando al siglo XXI, digamos, a golpes en realidad. Y por otro lado, los principios de la enseñanza de la competencia en el siglo XXI tienen que ver con la tecnología, que es una de las cosas que estamos aprendiendo día a día, duramente. Muchos de nosotros no manejábamos tecnología y hoy el docente que no maneje tecnología se va a quedar plenamente. Y esa va a ser una de las características nuevas del docente del siglo XXI. Por otro lado, hoy en el siglo XXI estamos buscando autonomía, que el estudiante conduzca su propio aprendizaje. Quizás el aprendizaje más grande que va a ocurrir ahora en la pandemia es que el estudiante está aprendiendo a aprender solo. Y eso va a depender de los diseños instruccionales que los docentes están haciendo. Aunque los papás no entienden esto porque quieren hijos dependientes, nuestra escuela quiere hijos autónomos. Un nuevo rol de los docentes y de los estudiantes. Los docentes ya ni siquiera son facilitadores ni mediadores. Creo que ya se los expliqué en la anterior oportunidad. El rol del docente ahora es un estratega del diseño de un aprendizaje. Es lo que llaman un coach, un estratega, alguien que diseña algo para que el estudiante realice y aprenda. Bien. Y por supuesto, lo más valioso es que ahora se aprende haciendo. Y eso es algo que tiene que ver con las competencias, ¿no? Las competencias del aprender haciendo. Como saben, las competencias para el siglo XXI tienen que ver con 4 elementos fundamentales. Están cambiando las maneras de pensar, las herramientas para trabajar, las maneras de trabajar y la manera de vivir en el mundo. Estamos hablando de creatividad, de pensamiento crítico, estamos hablando de comunicación,
tecnológica en muchos casos. Estamos hablando de las 4 Cs, ¿no? De la colaboración, del trabajo en equipo, de la capacidad de comunicar y de ciudadanía, de ciudadanía en general, y que esto nos lleva a las competencias del siglo XXI, pensamiento crítico, ciudadanía global, creatividad y imaginación, comunicación, pensamiento de un carácter especial en la persona y colaboración. Quizá esto no hemos formado. Cuando vemos las irresponsabilidades de jóvenes que no piensan y que regresan a su hogar infectados y el que se puede morir es su papá, su abuelo, y que la verdad es que uno mira las cosas que pasan en nuestro país y se pregunta, ¿qué hemos educado? ¿Qué hemos formado? Quizás todo esto nos lleve a una reflexión. Esto ya he compartido con ustedes, que todavía tenemos mucho del siglo XIX, felizmente algunos ya en el siglo XX y poco a poco en el siglo XXI. El Ministerio, en la página 97, en el currículo nacional, en lo que se llama recomendaciones o guía para trabajar en competencias, dice lo siguiente, que el estudiante debe aprender haciendo. Y dice así, que aprender y hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas. Y dice, que aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando una hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones. Página 97, Currículo Nacional. Y en el pie de página, aprender haciendo, hay un numerito 45 que uno lo ve, y dice 45, se nutre del principio de aprender haciendo, formulado por John Dewey en la primera mitad del siglo XX. Muchas veces yo pregunto, ¿y si saben quién es Dewey? John Dewey, ¿qué planteó? John Dewey, acá se los presento. Entonces, John Dewey es el primero que planteó que se aprende haciendo. Y decía que el docente debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. En su metodología planteaba que en un grupo reducido de alumnos elija un tema y trabaje sobre él. Los norteamericanos han trabajado mucho el tema de proyectos. Nosotros tenemos una idea de proyectos un poco equivocada y justamente eso es lo que deberíamos de alguna manera tratar de tener nosotros claridad y dirigir. Uno de sus alumnos fue William Patrick. Y William Patrick fue el que escribió por primera vez el método de proyectos. Él dijo que la base de toda educación está en la actividad, en la autoactividad realizada con sentido y entusiasmo, y siguió la idea de su maestro Dewey. Este Dewey es el que está citado en nuestro currículo como pie de página, y que de alguna manera lo que está escrito en este punto, en la página 97 de nuestro currículo, es la definición correcta de lo que debe ser un proyecto. Una experiencia que identifica un problema, lo investiga, formula una hipótesis y la comprueba en acción, entre otras acciones. Cuando hablamos del perfil de ciudadano que buscamos formar, dice, el estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa de la vida de las personas y de las acciones. Por ejemplo, comprende la dimensión y reflexiona sobre el sentido de la vida y su compromiso ético y existencial, por ejemplo.
yo no he visto proyectos interesantes que lleven a este propósito formativo, por ejemplo. Muchas personas piensan que los proyectos son productos, proyectos de producción, proyectos, o sea, tenemos una idea, no sé, que proviene de la experiencia que hemos tenido y que quizá tenemos que precisar. Por eso, les presento las características de un proyecto de aprendizaje y la pregunta es, ¿cuándo un proyecto es proyecto? Yo les recomiendo que, a ustedes sobre todo, que chequeen, en el mundo hay una institución A1 sobre proyectos. O sea, voy a hacer un clic aquí en la página web que estoy mostrando. Ya, voy a hacer un clic, a ver si nos abre. Sí, debe llevarnos a la página, ahí está, nos está llevando a la página web. Esta es la página web. Y la voy a poner en español. Ya está en español. Obviamente el original viene en inglés. Dice, aprendizaje basado en proyectos para todos. Es el Back Institute for Education. Es la entidad A1 en el mundo sobre proyectos. Si usted quiere aprender algo sobre proyectos, mi querido profesor, entre a esta página web. Está en español. Este año será un año escolar como ningún otro. Y tendremos proyectos, ¿no? Aquí hay una colección de recursos para llevar proyectos. ¿Por qué tenemos que trabajar en proyectos? El impacto en los estudiantes, historias de éxito, investigación. ¿Listo para sumergirse en el mundo de los proyectos? Tarjeta de proyectos, planificador de proyectos, recursos para trabajar en proyectos. Entonces, esta es la institución, así como, por ejemplo, cuando uno habla de ternos, es decir, la mejor marca de ternos en el mundo es un Versace, por decir. Lo mejor en el mundo en proyectos es el Back Institute for Education. Y su página web es esta. ¿Y qué es lo mejor de lo mejor en proyectos? Así que, cuando gusten, entren a este mundo de los proyectos y tienen muchísimo para ver. Aquí les estoy dejando esta mirada. Un proyecto, estimados colegas, necesariamente tiene que ser una unidad didáctica independiente. No puede ser parte de una unidad de aprendizaje. Curiosamente suelo escuchar a profesores que dicen, por ejemplo, en esta unidad voy a hacer 2 proyectitos. ¿2 proyectitos? ¿Qué cosa está usted diciendo, profesor? Eso quiere decir que usted no tiene una idea de lo que es un proyecto. Un proyecto es una unidad didáctica autónoma. Como ustedes saben, las unidades didácticas son unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y módulos de aprendizaje, y hay 2 más, talleres y estas que sean las 2 últimas formas que se han agregado. Pero no puede un profesor, ni un director de colegio, ni un director, permitir, por ejemplo, que un profesor tenga la idea de que un proyecto es parte de una unidad. Eso quiere decir que quizá está hablando de una actividad y que le está llamando proyecto a algo que no es proyecto. Independencia curricular. Segundo, los proyectos necesariamente tienen que ser multi e interdisciplinares. Eso implica que involucra a diferentes áreas y diferentes actores. Entonces, por ejemplo, en un solo área, un solo curso, un profesor puede decir, yo tengo mi proyecto solo de ciencia. Entonces no es proyecto. No es proyecto, digamos. Puede ser una actividad tipo proyecto, pero si solo está interviniendo el área, entonces no cumple con la condición de complejidad de un proyecto. Tercero, un proyecto está organizado necesariamente en torno a un tema y un propósito de aprendizaje con una hipótesis de guía. Eso significa que tiene significatividad
para el aprendizaje. Por otro lado, es posible, ¿no es cierto?, que el proyecto necesariamente tiene que llegar a algo, tiene que llegar a una respuesta, a una solución alcanzable por el grupo de estudiantes. Por lo tanto, tiene viabilidad. Entonces, uno tiene que ser más o menos cuidadoso cuando observa que en la escuela se están llevando proyectos. No solo en las áreas, sino institucionalmente, porque los proyectos deben ser guiados institucionalmente. A veces un profesor se emociona, quiere hacer un proyecto, pero como va a involucrar a otros, ya tienen que intervenir, por ejemplo, el coordinador de área, el director de estudio. O sea, se convierte en un problema institucional precisamente por la exigencia de su complejidad. Ahora bien, nosotros solemos utilizar esta lista de cotejo cuando queremos observar un proyecto. Por supuesto que ustedes, si gustan, lo van a tener con muchísimo gusto. Primero, Doctor. ¿es una unidad didáctica en el plan anual? ¿Sí o no? No. Entonces no es proyecto, se acabó. O sea, basta una no, fíjense lo duro de esta lista de cotejo. Para hacer proyecto, los 6 puntos tienen que decir sí. Porque si no, estamos frente a una actividad tipo proyecto y no estamos ante un proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿es una unidad didáctica en el plan anual? O sea, porque podrían en la escuela hacerse 2 proyectos al año, o por lo menos 1. Muchas veces ya se está exigiendo que por lo menos una unidad sea proyecto. Actualmente, por ejemplo, en el formato de Aprendo en Casa, no se les ha planteado tan duramente a los profesores que armen proyectos, pero se les está enviando experiencias de aprendizaje que involucran una semana que ya tienen ese carácter de interdisciplinaridad, porque interviene matemática, interviene... Claro, los profesores quieren verlo todavía como separado, estancado y no interrelacionado. Felizmente ya estamos aprendiendo a mirar de manera inter y multidisciplinar las cosas. ¿Integra áreas? ¿Sí o no? ¿Integra a otros actores de la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes? Claro, basta que el docente esté involucrado con los estudiantes, ya hay una interacción. Pero el proyecto debería ampliar un poco más. Ahora, por ejemplo, estamos involucrando a los padres de familia, que eso es una maravilla, que está dándole el carácter de proyecto. ¿Está organizado necesariamente en torno a un tema generador y un problema o propósito de aprendizaje? La respuesta tiene que ser que sí necesariamente, porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El tema generador está relacionado con una situación de aprendizaje del entorno e interés de los estudiantes? Porque a veces el proyecto lo trae el profesor y se lo plantea y los estudiantes no necesariamente están ligados. ¿Tiene una posible respuesta o solución alcanzable por el grupo de estudiantes? Tiene que decir que sí. Por lo tanto, por ejemplo, si no me cumple las 6 condiciones, no deberíamos llamarle proyecto. Ok. Antes de avanzar, quizá hay alguna inquietud, alguna pregunta por parte de los colegas, porque los voy a clasificar muy rápido y para que ustedes tengan la información completa de ello. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Me parece interesante, doctor Wilfredo, el que usted esté planteando el que se elaboren proyectos institucionales. Eso me parece muy interesante y pertinente porque cada escuela tiene sus propias características, su propio contexto, su propia realidad. Y me parece muy pertinente esa propuesta, doctor. Muy bien. Disculpe, Doctor, buenas doctor. noches. Dígame. Quería saber si esto nos van a... todo lo que está escuchando, Sí. el material nos van a proporcionar, doctor. No es que yo ya lo he preparado y mañana mismo, o sea, hoy estoy enviando las 2 primeras ponencias, ya están listas para ustedes. Ya, y esta la preparo, después de esto la preparo y se las envío. Sí lo van a tener, profesor, sí lo van a tener. Doctor, Dígame. quiero que un poco esclarezca la diferencia entre
Experiencia, aprendizaje y proyecto institucional. Ya, sí, con mucho gusto. La sesión anterior, sí, a ver, profesor, dígame. Sí, quería un poco, a las aclaraciones que usted hace, son las precisiones muy bien, ¿no? Entendibles. Pero esto no maneja el Ministerio de Educación cuando hacen capacitaciones a las direcciones regionales, a especialistas, ¿no? En regionales, a los UGELs, etcétera, porque no se está trabajando en realidad así, ¿no? A la fecha. No se está trabajando así. Claro. Claro, pero es que no vamos a esperar, o usted va a esperar como director que recién el ministerio le diga vamos a trabajar así. O sea, lo que estamos haciendo es que usted conozca, digamos, porque, mire, es que a veces, voy a regresar acá, el ministerio ya puso esto en el currículo, ¿no? Se lo sé dónde está, a ver. En el currículo, el ministerio ya puso esto. Ahora, que no se esté operacionalizando, que no se esté capacitando, es parte de un trabajo que hay que diseñar. En su UGEL, usted podría iniciar una capacitación de proyectos institucionales, primero con sus directores, con sus equipos, digamos, curriculares, y podrían comenzar a operacionalizar esto que está en el currículo nacional. Porque el ministerio tiene tantas cosas que le gana el tiempo, pues. Ahora, si vamos a esperar, esto va a ser un poco difícil. Bueno, es solamente un comentario, disculpen. Ok. Entonces, hasta aquí hemos avanzado. Salvo una última intervención sobre esto, había un profesor que quería hacer una consulta, porque voy a continuar. Adiós. Ok. Continuamos. Hola. Sí. Maestro, sí, hola. Ya, disculpe, dime. hace poco he tenido una experiencia en relación a una capacitación. Disculpe. Sí. Hola. Sí. Está hablando, doctor, profesor. disculpe. Un ratito. Doctor, Sí. disculpe, una preguntita. Ya, Sí. Justito, ¿sabe qué cosa quería? Sí. Quería preguntarle, mire, esto de los proyectos, como se dice, bueno, antiguamente, no sé si usted recuerda, había las escuelas prevocacionales. Sí. O sea, desde la escuela no tenía que orientarse al estudiante a que tenga una vocación. Por ejemplo, yo me recuerdo que hace esos años se enseñaba, ¿no? Carpintería, se enseñaba muchas opciones así laborales. Ya. Por eso es que se llamaba pues escuela prevocacional. Y Así al niño es. desde pequeño se le enseñaba pues, como dicen, ¿no? Enseñando, aprender haciendo, ¿no? O sea, Ya. por ejemplo, la carpintería tenían que agarrar el serrucho, tenían que, o sea, algo manipulable de tal manera que el niño observaba, Ya. tenía las herramientas y hacía, ¿no? Entonces, yo creo que esa opción deberíamos impulsar desde niño, Ya. ¿no? Entonces, no sé si Pero, esto, por ejemplo, ya. se podría... No. Actualmente la idea del proyecto va por otro ladito. Yo se lo voy a presentar ahorita. Eso que usted está planteando es una, pero no es la más significativa actualmente. Por eso vamos a hablar de tipo de proyecto. Ok. Antes de esa intervención había otro profesor hablando, pero en fin, de repente, ya. Sí, así es. Dime. Simplemente era para comunicar una idea, una opinión en relación a que todavía no tenemos bien definida la concepción o algunas concepciones pedagógicas. Por ejemplo, en una UGEL estaban dando o estaban ofertando una capacitación de un tipo de proyecto que decían los proyectos colaborativos. Ahora, usted manifiesta, por ejemplo, que los proyectos, una de las evidencias que tenemos que observar es que debe de integrar áreas. Sí. Y ahí se ofertaba de que este tipo de proyectos, o sea, es el único tipo de proyectos que integra áreas. O sea, es un proyecto, o sea, lo están tomando como que el proyecto no integra áreas, pero un tipo específico sí. Entonces no es así. Creo que esa concepción no está del todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué capacitación, qué tipo de capacitación están ofertando entonces a los maestros? Otra cosita. Claro. Todavía no se está entendiendo la dimensión espiritual, ¿no? Que pretende dar también el ministerio. Porque así es. Hablar del sentido de la vida. Claro.
Yo conversaba Eso con era ellos un acerca de ejemplo, la eso era espiritualidad del solo un hombre. ejemplo para, ya, ese era un ejemplo para que vean que por ese lado tampoco se está mirando de manera integral al ser humano, ¿no? Y que Claro. quizá en los proyectos debería haber una chispa de ello. Bueno, eso es solo una situación. No, no se preocupe. Ok. Vamos avanzando. ¿Qué Gracias, tipos gracias. de proyectos existen? ¿Ya? Los proyectos se dividen, en primer lugar, por quién elige el tema generador. Si el proyecto lo planifica el equipo docente, y acá puede intervenir institucionalmente el equipo directivo, y, por ejemplo, hay un problema de aprendizaje fuerte en la institución, bajo nivel de comprensión lectora, entonces la institución podría definir un proyecto que basado en la lectura involucre a otras áreas, pero que vaya atacando uno de los grandes problemas de aprendizaje institucionales. Si la institución tiene un problema de conducta, por ejemplo, que es un problema institucional que uno va notando, entonces quizás se podría pensar en un proyecto transversal que pueda hacer. A eso se refiere proyectos planificados con temas propuestos por un equipo docente y apuntan a los grandes problemas de aprendizaje institucional. Y los docentes definen previamente qué es lo que estudiantes deben investigar, qué deben aprender. Y los estudiantes acogen el tema, se apropian del proyecto y lo ejecutan. Ahora les muestro un poco cómo se hace eso. Son factores del equipo. Ahora, a eso se le llama proyectos de escuela o proyectos institucionales. El otro grupo es los proyectos planificados desde los temas propuestos por los estudiantes. Entonces, este es el proyecto puro, incluso algunos le llaman el proyecto puro. Claro, si los estudiantes ya tienen experiencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, podrían lanzar pues temas y el profesor tendría que operacionalizar lo que ellos están planteando. Para eso se necesita mucha experiencia de profesor y mucha experiencia también en los niños. Ahora bien, los docentes observan, registran intereses, registran temas, planifican junto con los estudiantes un proyecto para comprobar las hipótesis que ellos mismos plantean, pero son difíciles de gestionar y generalmente tienen resultados imprevisibles porque uno no sabe en qué va a terminar el asunto. A esto se llaman proyectos aula. Entonces, lo que les estamos planteando es que podamos iniciar en proyecto escuela y que poco a poco se convierta en aula y se logre, digamos, esta mirada más integradora. Muy de Es decir, acuerdo, doctor lograr Wilfredo. esa Tiene que interacción. haber una cultura para llegar a eso, al Sí, proyecto sí. de aula. Sí. Muy de acuerdo. Por eso es que tenemos que comenzar con proyectos de escuela. Y yo, como director UGEL, si tengo claro eso, puedo promover toda una cultura de indagación científica, un manejo de mis profesores, y por eso es que estoy compartiendo esto con ustedes, porque la semana pasada, pues un poco hubo la pregunta y lo pidieron, con mucho gusto. Este proyecto institucional de escuela está planificado por el equipo, los docentes lo definen, y, como les decía, son más fáciles de gestionar. Los otros, la misma característica que ya les he dicho, los proyectos de aula. Ahora, esa es una primera clasificación. Una segunda clasificación de los proyectos tiene que ver con los proyectos tipo propósito. Y esta fue una de las intervenciones anteriores en las que les dije, no, vamos a clarificar. Por ejemplo, si el propósito del aprendizaje es responder preguntas y comprobar hipótesis, el proyecto se llama proyecto de indagación de tipo PIA, proyectos de indagación de aula o proyectos de indagación de aprendizaje. Y como saben, en la escuela no se usa la palabra investigación porque investigación es una cosa ya muy seria. Normalmente se le llama indagación, así como la competencia en ciencia es de indagación. Entonces, este es un tipo de proyecto que está siendo muy promovido porque genera una cultura
investigadora, una cultura de indagación científica en los estudiantes. Otro propósito es encontrar la solución a un problema. Si se encuentra una situación problemática, entonces podemos hacer un proyecto de solución de problema, siempre y cuando tenga solución y los chicos lleguen a algo. Ahora, el tercero es un proyecto de cambio, de transformación, de innovación. Hay algo que queremos que cambie, conducta, por ejemplo, que quisiéramos que cambien algunas costumbres, quisiéramos que cambien algo, y se puede planificar un proyecto de innovación, un proyecto de creación, un proyecto innovador, digamos. Ahora, puede, por ejemplo, plantearse proyectos vivenciales, de experiencias emocionales, estéticas o espirituales. Un equipo, por ejemplo, de cuarto de secundaria hizo la lectura de una obra de Hamlet y les fue tan emocionante que plantearon hacer un proyecto con otros grados y con otras áreas para compartir con ellos esa apreciación, esa valoración, esas ganas de contagiar, por ejemplo, un proyecto de lectura. Muchas veces la lectura es motivada por sus mismos compañeros y asociada a diferentes áreas. Por ejemplo, ese es otro tipo de proyecto que puede surgir. Finalmente están los proyectos de producción de bienes y servicios. Y son aquellos que terminan produciendo un servicio en particular. Bueno, no se preocupen de esta marca porque en realidad voy a corregirla. Ahí, permítanme un segundo. Voy a dejar esta pantalla un momentito. A ver. Permítanme. Ya. Estaba ya por acá. Ajá. Ya, a ver. Aquí. En realidad, lo que se está promoviendo actualmente son los proyectos de indagación. Lo que más se está promoviendo en este momento son los proyectos de indagación científica. Hay mucho apoyo de Concitec, por ejemplo. Si usted como director de UGEL puede hacer que en alguna institución quieran hacer proyectos de indagación, Concitec ayuda mucho ahora y da guías, o sea, puede haber todo un plan estratégico interesante para promover proyectos. Por supuesto que cualquiera de estas formas de proyecto, entonces, sí hay proyectos en los que terminan con un producto o un servicio, ¿no? Pero no todos los proyectos son de este tipo. Muy al contrario, la mayoría tienen otro tipo de resultado que estarían acá. Esto es lo que quería fundamentalmente compartir con ustedes para que, digamos, tengamos una idea de los proyectos en general. Ahora, metodológicamente, también les invito a los que quieran investigar un poco más, entrar a la página web que les he mostrado, que es la página web del Back Institute for Education. Aquí usted va a encontrar, por ejemplo, 7 prácticas docentes. O sea, ¿cómo usted podría, por ejemplo, dirigir un plan de capacitación para proyectos? ¿Y cuáles son los puntos que debería dominar un docente cuando dirige un proyecto? Por ejemplo, está en inglés, pero igual, comienza acá. Comprometerse y dirigir, ¿no? Engage and coach. Diseñar el plan estratégico del proyecto, alinear a los estándares. Fíjense cómo siempre el proyecto tiene que estar alineado a los estándares que correspondan en las competencias que van a involucrarse. Construir una cultura indagadora y de trabajo colectivo. Manejar las actividades, ¿no? Diseñar para los estudiantes lo que se llama el scaffold, como Vygotsky llama el andamiaje de aprendizaje, y evaluar. Las 7 reglas para que un proyecto sea gold, ¿no? Gold, oro, ¿no? Sea un proyecto A1. Entonces, no hay mucho que inventar porque ya está trabajado.
hay mucho, mucho en el mundo listo para que nosotros podamos manejar. Por eso les invito a que puedan conocer no solo las prácticas docentes, sino, por ejemplo, nosotros, bueno, yo particularmente en la Universidad Católica hemos trabajado una metodología para que, partiendo de la escuela, de una planificación de escuela, el proyecto pueda pasar a los estudiantes y ellos se apropien de lo que les proponemos y juntos hagamos el proyecto. Entonces, hay metodologías que se están trabajando, que están disponibles en general, cuando ustedes, por ejemplo, si decidieran, por ejemplo, acompañar a los equipos docentes o a los equipos directivos en los colegios que quieran trabajar proyectos, ¿no? Y que no le llamen proyecto a cualquier cosa. O sea, esa es un poco la idea. Esa planificación de la escuela, esa mirada de que lo básico en nuestro caso en el Perú está en proponer proyectos institucionales. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, para que, ya lo que les había dicho, la práctica docente, diseñar un proyecto, los profesores, alinear el proyecto a los estándares, construir una cultura investigadora, administrar las actividades del proyecto, diseñar el andamiaje para el aprendizaje, evaluar el proyecto e involucrarse y dirigir el proyecto. Aquí está ya la traducción, todo esto lo van a recibir ustedes para que lo tengan como una mirada. Ahora, obviamente, hay toda una metodología para ya dirigir, para ayudar a los profesores. Deben partir siempre de una situación significativa generadora del proyecto, tienen que plantear un tema posible, tienen que plantear la pregunta que va a guiar la investigación, en fin, esto ya es manejo, digamos, de la parte metodológica, y siempre les decimos que partiendo de un proyecto de escuela, hagan que los chicos se apropien del proyecto de aula, ¿no? Y hay metodologías para ello que lo podemos compartir, aunque este no necesariamente es el momento. Yo quería llegar a este punto con ustedes sobre proyectos. Bien, seguramente hay alguna inquietud y alguna pregunta. Espero que este punto que quería compartir con ustedes, pues los ayude. Sobre este punto, hasta aquí. Vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión, que tiene que ver con otra de los requerimientos que nos están haciendo y para el cual me invitaron, y es sobre la lectura, y les voy a enseñar cómo enfrentar un examen de y les voy a enseñar un método que se llama el método PQRCT. Entre tanto, de repente, alguna inquietud y alguna pregunta para cerrar el punto de proyectos. Profesor, he visto ahí en FONDEP, yo siempre he querido participar ahí en FONDEP. Entonces, lo que presentan esos colegas que han presentado, eso no son proyectos, entonces, son solamente, ¿cómo se puede? Es una actividad tipo proyecto, vamos a llamarle actividad tipo, pero que no es un proyecto como debe ser, ¿no? O sea, el estándar internacional de proyecto está definido. No es un invento del profesor Wilfredo, son estándares internacionales de qué cosa es un proyecto, ¿no? Doctor Wilfredo, buenas noches. Dígame, Silvia. Sí, interesante la propuesta de proyecto en nuestras escuelas, pero yo recuerdo que en el 2012-13 ya desde el Minedu trabajábamos los maestros en las aulas con proyectos, pero luego no sé qué ocurre y en lugar de continuar ese trabajo se van a las unidades de listaje, ¿no? Entonces hoy en día como que se ha perdido esa forma de trabajar, pero también dentro de eso como experiencia, como maestra, recuerdo de que usted acaba de decir de que tiene que ser interdisciplinar. Entonces, teníamos mucha dificultad de poder articular, relacionar con otras competencias, entonces forzábamos. ¿Y qué opina de eso? Por ejemplo, el área de matemática muchas de las veces no se podía articular y nos costaba bastante. Entonces, totalmente cierto. Y voy a aprovechar para contestar la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un proyecto y una experiencia de aprendizaje? Porque por ahora, por ejemplo, Aprendo en Casa nos está enviando experiencias de aprendizaje.
Y como dice la norma 094, una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que están generadas respecto a un tema, a una situación, no a un tema, a una situación, y la situación plantea retos y preguntas y una estrategia, pero la estrategia implica interacción de áreas. Y eso es lo que ya está ocurriendo. Entonces, lo más cercano a un proyecto es esto que llamamos experiencia de aprendizaje. Porque no es una sesión para una sola competencia, ni para una sola capacidad de competencia. Involucra competencias varias. Un día trabajan, por ejemplo, la matemática y al día siguiente trabajan comunicación sobre la misma temática, sobre la misma situación y la van articulando, ¿no? Entonces, la noción de experiencia de aprendizaje que la 094 ha propuesto y que se está operacionalizando de manera muy concreta, por ejemplo, en la estrategia Aprendo en Casa, es lo más cercano a un proyecto. Y claro, no se atreven a llamarle proyecto porque ellos saben, yo estoy seguro de que ellos saben lo que les acabo de decir, que un proyecto es proyecto, o sea, no deberíamos llamarle a cualquier cosa proyecto. Durante muchos años le hemos llamado proyecto a muchas actividades y quizá eso todavía arrastra en nuestra vida la idea de proyecto, pero ustedes, al asumir responsabilidades, pues darán línea, ¿no? Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Así es. Gracias. Muy bien. Ok, chicos, ¿alguien más? Buenas noches. Cale. Profesor, si el proyecto como instrumento tiene algunas partes específicas como un formato o si no podría trabajar. Sí, está muy estructurado, ¿no? Tiene 10 pasos, está estructurado, por eso te invito para esta parte para que lo veas un poco detallada, digamos así, está hay material. Con mucho gusto puedo compartir también, pero a ver si lo planteo como una comprensión lectora. Sí, son 10 pasos, profesor, los que se siguen. Lo que se hace en primer lugar es diseñar el grupo, lo trabaja el grupo pedagógico que va a hacer el proyecto. A ver, les cuento una experiencia. En un colegio, en esta onda de trabajar proyectos, la dirección ordenó que en el segundo semestre se trabaje entre el segundo y tercer trimestre, necesariamente se trabaje un proyecto. Los profesores preocupados no sabían cómo enfrentar, hubo reunión de docentes y ellos lo que mejor manejan son los contenidos, porque tampoco tienen la formación proyecto. A ver, entonces, ¿qué pasó? Reunidos, el de religión dijo, yo voy a trabajar a ver, digamos, ¿cómo podemos comenzar? Digamos nuestros temas, pues, ¿no? A ver, ¿cuál va a ser el tema del próximo mes? Porque de repente por ahí enganchamos. Profesor de religión dijo, yo voy a trabajar profetas. ¿Ya? Profesor de ciencias sociales dijo, yo voy a trabajar Mesopotamia, Mesopotamia, estoy trabajando hebreos. Entonces ya se miraron, ¿no? Yo trabajo profetas, trabajo hebreos, Mesopotamia, ya, podemos ser, algo en común tenemos. El profesor de matemática dijo, yo voy a trabajar pirámide. Ya pues, Egipto, Mesopotamia, hebreos, ya somos 3, se juntaron. Miren cómo, digamos, cuando los empujamos a trabajar en proyectos, ellos también comienzan un poco esta experiencia a buscar las formas, ¿no? Tampoco ellos tienen la culpa porque tampoco tenemos una alta capacitación en proyectos, pero en fin. Y el de arte dijo, yo puedo acoplarme porque yo trabajo formas y podemos hacer algo. Muy bien, se juntaron 4, porque era obligatorio que sean varias áreas. En ese colegio, les estoy contando, un colegio en Lima, de experiencia, y yo era el consultor,
digamos, en el colegio, el consultor externo, y estos proyectos grandes siempre lo consultaban y yo cumplía con ese trabajo. El equipo se presentó y me dijo, profesor, tenemos idea de proyecto. Entonces yo les pregunté, ¿cuál va a ser el propósito formativo del proyecto? ¿Cuál va a ser el propósito formativo del proyecto? Tema más o menos ya tenemos, pero ¿qué cosa va a lograr el proyecto? ¿Va a resolver un problema? ¿Va a responder una pregunta? ¿Van a hacer un cambio? Araceli, apaga tu... Ya. O va a preguntar a Araceli. ¿Araceli va a preguntar? No va a preguntar. ¿Sí? ¿Pregunta? No, ya. Entonces, se quedaron pensando y no hubo respuesta inmediata. Porque cada área tenía su propio propósito, pero no habían logrado construir un propósito integrador. Y si no hay propósito integrador, no hay proyecto, que es otro elemento fundamental, ¿no es cierto? Puede haber tema, pero ¿qué cosa es lo que se va a conseguir? Y eso es lo que les pregunté al equipo. Entonces me dijeron, profesor, pero entonces, ¿de dónde sacamos? Entonces, ¿tiene que ver con una competencia a la que otras competencias van a apoyar? ¿O tiene que ver con una destreza dura o blanda? Por eso también hay que ayudarles, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Puede ser, por ejemplo, que el proyecto les va a enseñar a trabajar en equipo, pero con otro propósito más. ¿Ya? Y descubrieron una cosa interesante, que las chicas de segundo y secundaria, en el que se iba a trabajar, no trabajaban mucho la capacidad de relacionar. ¿Qué relación hay entre matemática, que es la que me preguntó la profesora, por ejemplo, y religión? ¿Qué relación hay entre religión y arte? ¿Qué relación hay entre la historia, la matemática y el arte? Entonces, surgió la pregunta y el propósito formativo. Este proyecto lo que va a enseñarles es a encontrar las relaciones, y claro, ahí ya surgió, ¿qué tipo de relaciones? Causales, relación de inclusión, de pertenencia, de semejanza, en fin, la lista de relaciones, de causalidad, de relación, de implicancia, etcétera, etcétera. Y entonces el equipo encontró un propósito formativo y recién comenzó a trabajar en conjunto. Porque lo que va a ocurrir y lo que ocurre es que cuando un profesor dirige un proyecto, sobre todo en la secundaria, él quiere ser la estrella, o sea, el que plantea en matemática y se junta comunicación y otro, y siempre hay uno que quiere manejar a todos los demás. Y termina destruyéndose el problema de los proyectos. No sé si ustedes conocen experiencias como es de la posibilidad de integrar áreas. Bueno, yo he compartido y he participado muchas veces y esa es la experiencia que les puedo contar. Ahora, desarrollaron el proyecto y cuando las chicas, porque es un colegio de mujeres, presentó el proyecto, o sea, presentó la experiencia que habían tenido de aprendizaje, uno de los testimonios me impresionó mucho porque una de las niñas dijo, a mí no me gustaba la matemática. Yo más la historia, pero encontré una relación entre el significado que tiene las construcciones, y comenzó a hablar de la matemática y de las formas, y de por qué tenían ese formato. Y ahora entiendo por qué las catedrales apuntan a formatos triangulares con mirada al cielo, pero eso yo no había visto nunca, porque no hacía la conexión entre matemática e historia, entre matemática y religión, y eso es lo que aprendí. O sea, el producto del proyecto fue formar pensamiento de cambio en relaciones.
quizá falta mucho que nuestros colegas comiencen a trabajar, incluso partiendo de su experiencia de juntarse y de comenzar, yo voy a trabajar esto, yo voy a trabajar esto, pero quizás nos falta, y en eso les quiero yo pedir mucha ayuda a ustedes, que con esta experiencia, con esta mirada, ustedes puedan dar línea estratégica en el trabajo de proyectos. Creo que sobre este punto de proyectos, no sé, podríamos conversar mucho más, y yo sé que les va a ser muy útil porque ustedes van a dirigir de otra manera la educación en mi país. Hola, buenas noches. César. Sí, buenas noches. Le hablo a César de La Libertad, la provincia de Bolívar. Un gusto estar escuchando tu exponencia. Está excelente, ¿no? La inquietud tengo sobre referente al proyecto. ¿Es un acuerdo institucional, un acuerdo de UGEL? ¿Ya? La siguiente pregunta es, en un proyecto se supone que es la integración de áreas, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas áreas que no han sido consideradas o no han sido integradas? Ya. Ese es mi punto. Sí, con mucho gusto. Lo que se sugiere es que por lo menos se hagan 2 proyectos al año en cada grado y que cada proyecto integre a diferentes áreas. Algunas pueden repetir, pero si esa sugerencia viene no solo desde la UGEL, sino viene desde la dirección, entonces los profesores se ven comprometidos porque algunos no van a querer entrar en el asunto. Por eso es cuestión de gestión estratégica. O sea, dejar que ellos hagan solititas las cosas no necesariamente va a funcionar. Entonces, cuando comenzamos a tener ciertos lineamientos de gestión estratégica para el desarrollo de proyectos, entonces podemos dar recomendaciones, lineamientos, ¿no? Que no sientan que es una obligación, pero que está alineado, que tiene una recomendación técnico-pedagógica sobre el trabajo de esto. Entonces, por ejemplo, en varios colegios logramos que al año se hagan 2 proyectos. Y las áreas que integran el primer proyecto normalmente ya no repiten la segunda. Quiere decir que el profesor participa en un proyecto al año, pero todas las áreas comienzan a integrarse. Pero lo importante es que los chicos tienen esa vivencia de 2 unidades. Ahora, en el fondo, lo que se quería es que, por ejemplo, terminado junio, estén terminando con un proyecto y los resultados se muestren en el día de logro. Y hacia noviembre, el otro, porque esa era la idea. Desgraciadamente, el día de logro se volvió en un día de feria, de comida, de baile, y no demostrar el desarrollo del resultado de un aprendizaje de varias competencias en conjunto, por ejemplo. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido y que hasta ahora no está claro qué cosa es el día del logro, ¿no? Terrible, porque no ha habido lineamiento de gestión clara desde arriba, ¿no? Y creo que ustedes están en el momento clave para alinear. Muchas gracias, doctor Wilfredo, porque nos está dando muchas luces para mejorar el trabajo que se debe hacer a nivel de gestión pedagógica, sobre todo pedagógica, a nivel de una UGEL, a nivel de las instituciones educativas, porque realmente las UGELs ahorita dejan mucho que desear en su labor, pedagógico, que es lo principal. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Muy bien, Luis Enrique Albo. Una consulta, doctor. Wilber, doctor, dime. Sí. Doctor, hace semanas recibí un curso respecto a ciencias sociales en donde me manifiesta de que un proyecto, o existe 3 clases de proyectos: proyecto de aprendizaje, proyecto de investigación y proyecto productivo. Ya. Más bien, la situación de indagación se encuentra en el tipo de proyecto. ¿Cómo me puede orientar esa situación? O sea, las taxonomías, yo, por ejemplo, de las 3 que ha nombrado, entre las que yo he mencionado están todas.
O sea, no hay ningún problema, porque taxonomías sobre lo que hacemos hay varias, ¿no? Entonces, ¿hay proyectos productivos? Sí, hay proyectos productivos. ¿Hay proyectos de indagación? Hay proyectos de indagación. ¿Y hay proyectos de aprendizaje? Sí, hay proyectos de aprendizaje. Ahora, digamos, frente a eso, las características más propias de lo que sigue el estándar del mundo, si lo juntamos, yo creo que no hay ninguna contradicción, ¿sí? Yo creo que nos complementamos plenamente. Exacto. Gracias, doctor. Ok, muy bien, Wilber. Bueno, chicos, vamos a pasar a otro punto, ¿eh? Vamos a pasar a otro punto. Espero que esto de los proyectos y toda la parte de la gestión curricular les haya sido útil, les sea útil y que la educación en nuestro país cambie. Esperamos mucho, mucho, mucho de ustedes. Y cualquier cosa que deseen también, siempre estaremos, no solo como Jean Piaget apoyando, sino también, digamos, todos ustedes ya me conocen, si necesitan algo ahora desde Lima, gracias a la tecnología podemos apoyar, aportar para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas a gracias. Ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Su teléfono nomás podría darnos. Sí, no se preocupen. Ahora les voy a dar esas ideas. Bien, voy a cambiar a otro punto importantísimo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Permítanme preparar unos minutitos, por favor, a ver, un minutito, vamos a preparar algunas cuestiones, ¿ya? Muy bien. Ajá, listo. A ver, curso persiciclayo. Acá me toca ya el método PQRCT. Muy bien. Ajá. Vamos a trabajar sobre la lectura. Voy a cerrar por acá y este también. Muy bien. Y la semana pasada, envié un formulario, pero solo han contestado 16. No sé, por alguna razón, me gustaría mucho que todos los 35 que están puedan contestar el simulacro de lectura. Envié yo vamos a cambiar de tema, ¿no? Ahora voy a entrar como vuestro profesor de comprensión lectora. Ustedes saben que les van a pedir una prueba de suficiencia de comprensión lectora, ¿no? Les van a pedir una prueba de suficiencia de lectura, ¿ya? Y sobre ese punto fue el primero que me invitaron. Muchos me conocen, yo soy un especialista y un experto en la lectura, pero últimamente pues me he especializado también por la última maestría que hice y el doctorado en currículo, ¿no? En currículo y gestión. Pero una de mis pasiones es trabajar la lectura, la comprensión lectora y todo ese punto. Por eso fui invitado por Jean Piaget para ayudarlos en esta mirada de la comprensión. Les envié un formato que deben estarlo viendo en pantalla en este momento, en el que le llamé simulacro número 1, con textos y 20 preguntas que ustedes tenían que responder. Hoy día, antes de leer todos juntos, porque lo vamos a hacer, ¿ya? Este formato voy a pedirle a Jean Piaget que les envíe a los que no lo han tenido. No sé si todos lo tienen, deberían tenerlo. Y todos tratar de contestar este simulacro. Por supuesto que voy a enviar otro, después de esta sesión voy a enviar otro en la misma forma, para que ustedes puedan entrenar un poco más esta capacidad, pero van a entrenar bajo la forma de la que les voy a enseñar hoy día. La primera vez yo les dije que les iba a enseñar a leer un poquito. Y esa lectura, a ver, permítanme un segundo, voy a cerrar esta presentación. Ya. Y quedarnos únicamente con la que vamos a trabajar en este momento, hoy. Ok. Y les decía
que hemos presentado este formato, ya, es un Google Forms, es un formato en Google, en el que están la lectura y sus preguntas, ¿no? Las correspondientes. Y son 20 preguntas que ustedes ya han, los 16 que han participado originalmente ya han respondido y hoy vamos a resolver. Me han estado preguntando, ¿cómo ha ido nuestro simulacro? A ver, profesor, muy bien. Correcto. En la primera sesión yo compartí con ustedes estrategias para leer, pero hoy voy a compartir estrategia para dar examen. Una cosa es una estrategia para leer y otra cosa es una estrategia para dar examen. ¿Ya? Por ejemplo, una estrategia de lectura es el subrayado, por ejemplo, el subrayado. Y hay colegas que van a dar la prueba y comienzan a leer el texto y a marcar y a subrayar, ¿no? Entonces, si usted ve eso, te da la vuelta, mueve la cabeza y ve que un colega, por ejemplo, está subrayando el texto, etcétera, lo primero que usted tiene que pensar es que ese muchacho no sabe dar un examen. Está perdiendo el tiempo. Así no se enfrenta una prueba de comprensión lectora. Lo que vamos a aprender ahora, y solo para los 35 no estén divulgando esto porque como van a dar examen con otros, este secreto que tienen conmigo nadie lo sabrá. Por favor, ya. Les voy a compartir una estrategia para dar examen. Espero que hayan entrenado un poco su lectura y tengan una lectura más o menos, yo creo que ustedes están en ese nivel, pues tienen una lectura más o menos ya decente. Pero ahora lo que vamos a hacer es perfeccionar nuestra manera de dar examen. Eso es lo que quiero. Entonces, existe un método creado en la Universidad de Stanford en el año 1981, que es un trabajo hecho por Thomas Staton, que era cómo aprender, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos esta idea, hace muchos años, cuando yo entrenaba para el examen de admisión a Católica, a los chicos para dar examen de admisión en lectura, comenzamos a diseñar con un equipo de profesores de razonamiento verbal, cómo hacer que ellos den un examen extraordinario. Entonces cayó en mis manos este documento de Thomas Staton, y Thomas Staton plantea el método PQRST. Lo mantengo en inglés, también hay traducciones, pero en inglés es más interesante. Dice preview, que es una lectura previa, una mirada previa. El preview debe durar para un texto de un A4 completo, escúchenme bien, un A4 completo, el preview debe ser 5 segundos. Sí, me han escuchado bien, 5 segundos. Agarro un texto que está en un A4 completo y lo miro 5 segundos. No lo leo. Hay gente que comienza a leer. No estoy diciendo leer, estoy diciendo mirar. Mirar. Hacer lo que en inglés se llama skimming. Y claro, hay otro scanning que es más, ya no es de 5 segundos. Un scanning es 15 segundos, ¿no? Más lento, más lento. E incluso skimming o scanning es segundos. Y el cerebro en segundos prácticamente capta todo el texto. No lo lee, lo capta.
Eso es mirada previa. Mirada previa. Entonces, cuando usted reciba la prueba y tenga la lectura, mire la lectura. Acuérdese, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Si quiere, cambie al siguiente texto. Igual, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Tercer texto. O sea, a eso le llamamos nosotros mini vuelta. O sea, la prueba de lectura, si es que la van a dar presencial, no sé cómo será ahora, pues estoy pensando en el modo presencial, nos daban el cuadernillo, y el cuadernillo lo mirábamos y les enseñábamos a hacer una mini vuelta completa, una mini vuelta, es decir, mirar 5 segundos texto 1, voltear, 5 segundos texto 2, seguir, 5 segundos, o sea, si tengo 4 textos, ya, 5 textos, tengo 25 segundos, no ha pasado ni un minuto. Ya, si no pueden hacer en 5 segundos, ya, duplíquenlo pues, 10. Tómense 10 segundos. ¿Me están entendiendo? No lea, mire 10 segundos el texto. Lo puede mirar haciendo una Z, o sea, la primera línea y cruzando una Z, lo puede mirar en forma de guitarra, lo puede mirar, o sea, mírelo como quiera, de arriba para abajo, así, pero mire el texto, trate de captar que su cerebro, ya hablé la primera vez de qué aspectos del cerebro entran en juego en este aspecto, ¿no? O sea, y cómo nuestro cerebro tiene esa capacidad brillante de en 5 segundos tener una idea del texto. En 10 ya casi completa, pues, ¿no? Si fuesen 5 textos, en 50 segundos, o sea, en un minuto, en el primer minuto de la prueba, usted ya debe tener una idea de todos los textos que va a dar. De la longitud que tengan, si tiene infografías, si tiene, en fin, lo que les coloquen, ¿no es cierto? Luego vamos a entrenar. Por ahora, escúchenme bien la metodología. Eso es la lectura previa, un preview, lo que se llama un preview. Luego viene la parte nuclear, la parte clave del método. Y la parte clave del método es esto que voy a pintar de rojo preferible, ya lo voy a pintar, que es crucial en el método. Es el análisis de la pregunta. Question. Análisis de la pregunta. De repente alguien ya más o menos conoce esto. No se lee el texto. Primero se mira y segundo se estudian las preguntas. Se estudian las preguntas. ¿Le gusta subrayar? Subraye la pregunta. No pierda tiempo subrayando el texto. Subraye la pregunta. Dígale a su cerebro las preguntas. Instale en el cerebro las preguntas. Entienda la pregunta. Marque en la pregunta la palabra clave que le están preguntando. Lea cada opción minuciosamente. Subraye en la opción alguna idea importante. Y una vez, ¿y eso, profesor, cuánto tiempo? Ahí tómate el tiempo necesario. Normalmente eso se hace en 1 minuto, en 2, en 3. Depende cuántas preguntas. Depende de la complejidad de la pregunta. Tienes que saber 2 cosas. Hago un paréntesis en este momento. El texto ha sido escrito por un autor. Vamos a llamarle el autor del texto. Y las preguntas han sido hechas por otro autor. El autor del texto
no ha hecho las preguntas. El autor del texto será pues el encargado de, no sé si será del AUGEL, del ministerio, a alguien le han encargado que haga esa prueba. Supongo que lo está haciendo la UMC, la Unidad de Medición de la Calidad de la Educación, que es un organismo dependiente del Ministerio de Educación, pero que es prácticamente independiente. En la UMC están los más, quiero pensar ya, tengo algunos compañeros que trabajan allí, porque yo hace muchos años hice la maestría de evaluación de la calidad educativa en San Marcos. Gran parte de los graduados especializados en evaluación trabajan en instituciones como esta. Entonces, son expertos, se supone, haciendo preguntas, son expertos en evaluación. Es gente altamente especializada en la construcción de ítems, de pruebas, etc. Hay gente especializada en eso, por si acaso. Entonces, a ese grupo, a ese equipo o a la persona que ha hecho la prueba, yo le voy a llamar el autor de la pregunta, el preguntón. Entonces, cuando tú das un examen, te enfrentas a dos autores diferentes, al autor del texto y al autor de la pregunta. Y ahora yo te pregunto, ¿quién es tu enemigo? ¿El autor del texto o el autor de la pregunta? ¿A quién tienes que vencer? Al autor de la pregunta. Al autor de la pregunta. De la pregunta. Y el autor del texto es tu aliado, es tu amigo. ¿Qué haces subrayando a tu amigo? Cuando uno quiere ganar la guerra, ¿a quién estudia? Al rival. Al rival, al enemigo. O sea, el método del PQRST es un método que tiene que ver con estrategia, ¿no? Con pensamiento estratégico, y eso es lo que debe tener un director de UGEL, es un estratega. No es alguien que, no, señor. Entonces, esta mirada hace que tú vayas directo al que tienes que vencer. ¿A quién tienes que vencer? Al que ha hecho la pregunta. Ahora, a veces el preguntón, así le voy a llamar a partir de este momento, es medio sonso, porque el texto que ha hecho el autor es complejo, interesante, bonito, analítico, y el preguntón hace una pregunta de lo peor, de las estupideces más grandes de la Tierra. Y si tú te dedicas a leer el texto complejo y a entenderlo y te encuentras con una pregunta sonsa, te va a dar cólera. Así que mejor conoce al preguntón, estudia a tu enemigo, analiza las preguntas. Allí dedica tu tiempo. Y una vez que tú tengas las preguntas, pasas al siguiente paso. Read, leer. Pero ya no se lee pues, digamos, tratando de entender la idea principal. Ya no. Se lee a matar. Se lee a contestar la pregunta directa. Y van a descubrir, por ejemplo, en el primer párrafo, ideas tan bonitas, pero el preguntón ni bola le dio. Me van captando la idea, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a practicar un poco, el read y el state de Staton, es lees e interiorizas, o sea, ahora sí, después de haber hecho el análisis de la pregunta, vas leyendo, ahora sí toca leer, ahora sí, leer el texto. Pero vas leyendo a tal velocidad que cuando aparece algo que tú sabes que preguntaron, ahí comienzas a concentrar. Entonces, es un read y state. Un read state, o sea, los dos pasos RS, que es el momento en que tú concentras tu lectura
apuntando a lo que te han preguntado. Y por supuesto, el quinto paso de este método es contestar la pregunta, pues, ¿no? Contestar la pregunta, marcarla. Ese es el método PQRST. Veamos algo práctico. Ya se los he explicado, pero ahora se los pongo por escrito. Paso a paso. La lectura previa o preview, se conoce también como rastreo, skimming, leer por encima, consiste en mirar rápidamente todo el texto línea por línea, 5 o 10 segundos, no leer 5 segundos todo el texto, no línea por línea. Captar las palabras que resaltan, sustantivos, verbos, contar cuántos párrafos hay y cuántos puntos hay en cada párrafo. Así, en 10 segundos, se puede predeterminar casi con toda seguridad el tema. En 10 segundos tú sabes de qué trata el texto. Y si es posible, en 10 segundos tú sabes si es un texto narrativo, argumentativo, descriptivo. Si no sabes eso, no importa, porque no te van a preguntar qué tipo de texto es. Y ya si te preguntan qué tipo de texto es, eso ya no es comprensión lectora, pues eso es conocimiento. En 10 segundos, tú tienes que saber cuántas grandes ideas plantea el texto. Y eso es muy fácil. Tú miras un texto, 4 párrafos, 4 ideas. 3 párrafos, 3 ideas. O sea, no necesitas leer para saber cuántas ideas hay en un texto. Tú miras, 3 párrafos, 3 ideas. Porque hay mucha gente que no sabe párrafo, idea. Párrafo, idea. Cada párrafo es una idea. ¿Cuántas oraciones hay en cada párrafo? Ya, si es posible. Si no, no. Todo eso en 5 o 10 segundos. La primera vez demorarás un poquito más. Pero si comienzas a entrenar, te aseguro que va a salir perfecto. No hay problema. Bien. A ver. ¿Están listos? 5 segundos, pero como es su primera vez y de repente puede ser delicada, les voy a dar el doble de tiempo. Les voy a mostrar un texto que es chiquitito, es para 3 segundos nomás, pero les voy a dar ya el doble, 6 segundos. Durante 6 segundos van a rastrear el siguiente texto. ¿Listos? Ya. 2, 3, 4, 5. Fin. Listo. ¿De qué trata el texto? Del Minotaurio. Del Minotauro. ¿Qué palabras se acuerdan? Característica. A ver. No, profe, no he podido leer. ¿Quién te ha dicho que leas? Hemos dicho mirar. No se ha podido. No, ¿cómo que no se ha podido? Tiene que poder en 5 segundos. A ver. Venganza. Despierte el párrafos. A ver. De nuevo. ¿Cuántos párrafos hay? 2 párrafos. Hay 2 ideas. Hay Ya, 2 otra párrafos. vez. Otra vez. Otra vez. Despierten a su cerebro, por favor. Dígale, oye, cerebro, no me falles. Pues ya, otra vez. Ya, a ver. ¿Todos listos? Sí. ¿Listos? Ya. Ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. 3 palabras importantes. Minotaurio. Minotauro. Imaginación. Asterión. Asterión. Imaginación. Imaginación. Venganza. Objetivo. Venganza. Ya, venganza. Minuciosamente. Ajá. ¿Cuántas ideas tiene cada párrafo? 2. No, cada párrafo. Una. Una idea. ¿Solo hay una oración en cada párrafo? No sé. No, una idea. Ya. Cada párrafo tiene una idea. Ya, cada párrafo tiene una idea. ¿Cuántas ideas tiene cada párrafo? Una sola idea. Perfecto. ¿Cuál es el tema general? ¿Qué sospechan?
El Asterión. Del Asterión. Asterión. Algo del Asterión. El personaje sería el Asterión, pero Sí. ¿qué cosa de Asterión? ¿Qué cosa hay de Asterión? Sus características. ¿Característica de Asterión? La venganza. 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 Venganza de Asterión. Ya. Solo mirando el texto ya saben mucho. No lo han leído todavía, pero ya saben mucho. Vamos a continuar. A ver qué pasa. A ver, vamos a ver. Dos preguntas tiene este texto. A ver, chicos, este texto tiene dos preguntas. Ahora viene question, la parte clave. ¿Qué les dije? Que hay que subrayar la pregunta. La primera pregunta, ¿alguien puede leer, por favor, la primera pregunta? Título más adecuado para el texto sería. Título adecuado. ¿Qué marcaría en una bolita? Título. 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 Siempre te van a preguntar título. Ahora vamos a ver en algunos ejercicios cómo lo vamos a resolver. Título. Y el título te tiene que dar la idea genérica, más o menos, ya. Muy bien. Título más adecuado para el texto. Opción A. ¿Qué dice? Atroces y secretas venganzas. Atroces y secretas venganzas. Atroces y secretas venganzas. Oh, la idea que tenían estaba cerca. La venganza de Asterión. Ese es. La venganza del Minotauro. Todas venganzas. Frustradas venganzas. Presuntuoso lector. Presuntuoso lector. Entonces, más o menos, el que ha hecho la pregunta, que también ha leído el texto, ¿por dónde va la cosa? Frustradas venganzas. Por la venganza. Venganza. Entonces, analizar la pregunta es clave. Sin leer el texto, lo primero que se hace es analizar la pregunta. Vamos a la otra pregunta. ¿Quién tiene escalofrío? ¿Quién tiene escalofrío? El Minotauro, el forastero, el desprevenido lector, el narrador. Nadie tiene escalofrío. ¿Qué palabra me voy a llevar ahora que voy a leer? El Minotauro. No. ¿Qué cosa le tengo que decir al cerebro? Escalofrío. Perdón, escalofrío. Nadie tiene escalofrío. No sabes, no sabes todavía. No sabes porque no has leído. Claro. Lo único que estamos haciendo es, ya tenemos una idea y ahora analizamos la pregunta. Claro, pero es que ahorita el descarte es peligroso. No se hace todavía test, todavía. Primero se le dice al cerebro, ya, hay un texto sobre una venganza, sobre un Asterión, ya. Mira lo que nos van a preguntar. Título. Y el título, estoy seguro, tiene que ver con venganza. Segundo, me van a preguntar quién tiene escalofrío. ¿Qué cosa es un escalofrío? No entiendo. Hay algo que te hace mucho, que siente frío. Siente frío o algo así. Perfecto. ¿Listos? Ahora sí vamos a leer. Ahora sí van a leer. Y les voy a dar pues 2 minutos para leer ya. Sufi, 2 minutos para leer este texto. Vamos. A ver. La lectura analítica se realiza. Ya. Vamos a regresar. Sí. Vamos al texto. Acá está. Ahora sí. A leer. No.
Ok. Cada vez que Asterión cruzaba la vista para alcanzarme con su odio, intuí atroces y secretas venganzas. No fui capaz de ejecutar ninguna, pero la venganza me fue deparada sin haber hecho yo otra cosa que desearla. El día en que el Minotauro me explicó secretamente cómo había planeado el modo de que el forastero quedara virtualmente aniquilado. Tú que lees estas páginas, desprevenido lector, quizá imagine sus palabras. Ninguna de las que alcanzarás a imaginar coincidirá sin duda con la cruel imaginación del Minotauro. Aun cuando ya las he olvidado minuciosamente, me corre una brisa por las venas con solo imaginar tu inútil tarea presuntuosa. Jorge Luis Borges. Título más adecuado. Título más adecuado. La venganza del Minotauro. ¿El Minotauro se vengó? No. Atroces y secretas. No, la venganza de Asterión. La venganza de Asterión. Frustrada venganza. Frustradas venganzas. Atroces y secretas venganzas. Frustradas venganzas. Pregunta, ¿se frustró la venganza o se realizó? Frustradas venganzas. Se realizó. Sí se realizó. Frustradas venganzas. Atroces. Pero la venganza me fue deparada. O sea, sí me dio la venganza. Sin haber hecho yo otra cosa que desearla. O sea, sí se vengó. Virtualmente, pero se vengó. La venganza. Ah, no, Asterión. La venganza de Asterión. ¿Asterión se vengó? No, Minotauro tampoco. Atroces y Frustradas venganzas. Claro, la respuesta es atroces y secretas venganzas. Venga, mejor. El más adecuado. ¿Y quién tuvo escalofrío? El narrador. El narrador. El narrador es. El narrador. Ahora, lo que ocurre es que con el método, lo que aumenta es la posibilidad de precisión de la respuesta. Ahora lo van a ver en otro texto, ¿ya? Otro texto vamos a hacer. Este es un pequeño entrenamiento. Luego, claro, obviamente se hace lectura y se contesta la pregunta, ¿no? Un poco ya. Vamos a hacer una aplicación. Vamos a leer 4 preguntas. Vamos a leer 4 preguntas. A ver, conmigo. O primero solitos, ¿ya? A ver, primero solitos. Solitos. Lean, por favor, las preguntas. Ni siquiera han visto el texto. Solo quiero que vean la pregunta. Si alguien quiere mi ayuda. Primera pregunta. Según el autor, siga. La enseñanza de la lengua es importante porque A. Principalmente sirve a los individuos. B. Fundamentalmente enseña a pensar. C. Primordialmente es un medio de difusión. C. Básicamente es un instrumento. Gracias, muy bien. Siguiente pregunta. El autor establece una analogía entre el mal hablar y Entre el mal hablar y A. El mal pensar y sus causas. B. La radionovela y las seriales de TV. C. La enfermedad física incurable. Y D. El deporte amateur. Muy bien. Siguiente. A ver, otro. Yo, doctor. Sí. Según lo expresado por el autor, podemos afirmar que A. La escuela es la causante del empobrecimiento del idioma. B. Los medios de comunicación son poderosos elementos de inflexión del idioma. C. La existencia de las jergas particulares es injustificable. D. Enseñar a leer al adulto resolvería el problema. Y E. El mal hablar debe ser desterrado para siempre del lenguaje popular. Ya. Yo. Sí. El autor expresa su pesar por el empobrecimiento de la lengua sobre la base de una premisa fundamental.
A. No hay que adulterar el lenguaje. B. Pobreza del lenguaje significa pobreza mental. C. El léxico se enriquece o se empobrece. D. Quien no se expresa bien es un ser incompleto, detestable. E. La escuela hace muy poco para enseñar a hablar bien. Entonces, sin haber leído el texto, ustedes saben de qué trata el texto. Sí, podemos darnos cuenta. Sobre el estudio de la lengua. Tiene que ver con el campo del lenguaje, Lengua, el habla. sobre el estudio o la enseñanza. La enseñanza. La enseñanza. ¿Y qué aspecto de la enseñanza está flaqueando? El hablar bien. El hablar bien. El hablar bien. Y el autor ha encontrado causas. Entonces, lo que yo quiero decirles es que si ustedes hacen un análisis de la pregunta, primero que conocen al enemigo, por dónde va, qué cosa quiere. Lo que está en negrita es clave, porque es lo que él quiere. Por ejemplo, en la primera pregunta, según el autor, la enseñanza de la lengua es importante. Entonces, cerebro, cuando leamos el texto, apenas veas importancia de la enseñanza de la lengua, eso hay que estar atento, porque sirve, porque enseña a pensar, es un medio de difusión, básicamente es un instrumento. Incluso por lo que he leído ahorita, por todo lo que he leído, parece que la ve, sin saber, ¿no? Fíjate cómo tu cerebro se prepara para el texto. Entonces, el método consiste en analizar la pregunta. Y no es un truco, es todo un método que tiene fundamento científico, como les he mostrado, ¿no? Entonces, ustedes, el día de la prueba, agarran la prueba, le hacen una mirada de una mini vuelta a todos los textos, incluso ya en la siguiente les voy a enseñar que, bueno, de una vez se los digo, ¿no? La intuición y el corazón humano te dice, no comiences por este texto, no comienza por acá, que lo has visto más suave, ¿no? Porque al mirar los 4 textos o los 5 textos, uno más o menos mira y dice, esto es más confiable, aquí me siento mejor. Otra cosa, nunca casi comiencen en orden, ¿ya? No comiencen en orden, salvo, hay algunos que son pues recontracumpliditos y comienzan pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, o sea, así no se da examen, o sea, se ataca por el texto que uno siente que es más fácil para ti y que, por ejemplo, las preguntas, como las miras también, acá preguntas están más cristianas, por acá entro, porque tienes que aprender a dar una prueba. Ya la próxima sesión les voy a dar un tip para la prueba que tiene que ver con las inhibiciones y las inhibiciones. Eso se lo doy después. Por ahora, solo la recomendación. Entonces, fíjate cómo en la primera pregunta ya subrayaste importancia de la enseñanza de la lengua. En la segunda pregunta, la analogía. Mal hablar con, mira, debe ser con mal pensar. Mal pensar y sus causas. Lógico, porque el preguntón se está yendo por otro lado. Y de acuerdo con las otras preguntas, lo lógico es que la respuesta va a ser A. Mira, sin leer, solo conociendo al enemigo. Porque el enemigo se desnuda en sus preguntas. Si tú aprendes a estudiar al enemigo, lo vas a vencer. Creo que va quedando claro lo que les quiero enseñar. No sé si alguien ya conocía el método o lo intuía, pero ahora lo estamos viendo de manera estratégica y sistemática. Ok, tercera pregunta. Según lo expresado por el autor, podemos afirmar. Entonces, si me dice podemos afirmar, quiere decir que una sola es verdadera y 4 son falsas. La E. La E. Claro. No sé, la escuela es causante, los medios de comunicación son poderosos, la existencia, vamos a ver. Vamos a ver. Y la última. El autor expresa su pesar por el empobrecimiento de la lengua,
sobre la base de una premisa fundamental. ¿Cuál es la premisa, atento cerebro, cuál es la premisa del empobrecimiento de la lengua? No hay que adulterar, pobreza, léxico, quien no se cree en la escuela hace muy poco por enseñar a hablar bien. ¿La B? Parece que es la E. ¿Listos? Miren, el análisis de la pregunta. Y ahora vamos con nuestro amigo, con quien nos va a ayudar. Este es el enemigo. Les presento a nuestro amigo, al autor del texto. Acá está. Por las puras lo subrayan, lo marcan al amigo. Al amigo trátenlo con cariño. Acá está. ¿Listo? Ya. Ahorita. Ojo que son dos, vamos a leer uno por uno y son dos paginitas, ¿ya? Pero vamos avanzando. A ver, primer párrafo. Uno de los principales problemas de la educación actual es la enseñanza de la lengua. Hacemos pasar a los estudiantes largas horas tediosas, memorizando inútiles reglas de gramática y muy poco o nada se hace para hacerlos aprender. Con una práctica continua y viva, como usar con propiedad limpieza de la lengua y habla escrita. Mira, de este primer párrafo no ha preguntado nada, salvo la idea de la enseñanza de la lengua. ¿Sí? ¿Captaron? Sí. Ahora, no aprender a expresar es salir de la educación mudo y aislado. El más importante instrumento, casi diría el único instrumento que el hombre posee de conocimientos y educación es la lengua. Ajá. Instrumento de la lengua, algo me dijo, a ver, regreso a mi pregunta. La enseñanza de la lengua. No. Este instrumento no se refiere a la enseñanza, sino a la lengua. Sigo con mi lectura, ya. Quien no sabe hablar es mutilado, un maltrecho, un ser incompleto, aunque haya acumulado en su memoria todas las ecuaciones matemáticas o todas las fórmulas químicas. De este segundo párrafo tampoco hay pregunta directa. Sigo. La lengua es mucho más que un instrumento. Es el medio de expresión y entendimiento. Eso, a ver, otra vez regreso. No. Una cosa es la lengua y otra cosa es la enseñanza. Porque él está preguntando sobre la enseñanza. Ya. Entonces, perdón. Es la precisión de la palabra empleada la que lleva a la precisión del concepto y a la matriz del concepto. Los antiguos creían con razón que el don fundamental de los dioses había dado a los hombres era la lengua. Shelley precisa, un gran poeta, es decir, un hombre que tenía cabal sentido del poder de la palabra, decía bellamente en su poema Prometeo, dio al hombre la palabra y la palabra creó el pensamiento, que es la medida del universo. Otro párrafo que el preguntón ni bola le ha dado. Es tan bonito, pero el preguntón no le ha dado bola. ¿Me entienden cómo uno tiene que manejar el preguntón y el autor? Ok. Claro, de repente te van a decir, subraya. O sea, si tú perderías el tiempo subrayando, aquí hay ideas bonitas, pero no ayudan a la pregunta. Esa es la técnica. Muy bien. Dice, mientras la escuela hace muy poco por enseñar a usar el lenguaje, otros medios más poderosos que ella hacen lo posible con terrible eficacia para empobrecer, desnaturalizar y destruir el lenguaje. La segunda pregunta. Segunda pregunta. Ahí uno puede bajar a la pregunta y mirarla. El autor establece una analogía entre hablar, el mal pensar y las causas, y sus causas. Radionovela, ya estoy seguro que la... Pero todavía no la marco, siempre espero al final. Perdón. No aprender a expresarse es salir de la educación mudo y aislado. El más importante instrumento, casi diría el único, no, perdón. Perdón. La contribución mayor a este proceso de empobrecimiento y adulteración la hacen los medios modernos, los programas cómicos, los comentarios deportivos y muchos novelones seriales se convierten en muy eficaces focos de infección del lenguaje. Son las causas. Lo más triste
es que muchas de las personas que hablan mal su lenguaje materno hablan con propiedad y corrección alguna lengua extranjera, sencillamente porque no se les ha enseñado a mejorar la propia. La proliferación ostenta del mal hablar se extiende por todas las edades y capas sociales. Es sorprendente la pobreza del léxico, el abuso de comodines y palabrotas, la incapacidad de escribir de la mayoría de la gente, con la que en el curso de la jornada hay que comunicarse para los demás fines. Se acabó el texto. Regreso a mis preguntas. La enseñanza de la lengua es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la enseñanza de la lengua? Sería la B. ¿Porque sirve a los individuos? La B. Porque fundamentalmente Enseña a pensar. La B. Entonces, la respuesta correcta es B. Perfecto. El autor establece una analogía entre el mal hablar y el mal pensar y sus causas. Sus causas. Según lo expresado por el autor, ¿podemos afirmar que la escuela es causante del empobrecimiento? No. ¿Los medios de comunicación son poderosos elementos de infección del idioma? Sí. ¿La existencia de las jergas es injustificable? No. ¿Enseñar a leer al adulto resolvería el problema? No. ¿El mal hablar debe ser desterrado para siempre? No dice. ¿Qué dice? B. Los medios de comunicación son poderosos elementos de infección. El autor expresa su pesar por el empobrecimiento de la lengua sobre la base de una premisa fundamental. ¿Cuál es la premisa? ¿Que no hay que adulterar el lenguaje? No. ¿Que la pobreza del lenguaje significa pobreza mental? Puede ser, eso es ¿El léxico se empobrece? No. No se expresa bien, es un ser incompleto y inaceptable. La S. O la escuela hace muy poco para enseñar a hablar bien. No, la escuela no. La familia también depende. La B. Esa no es su premisa. ¿Entre la B o la D? La premisa fundamental entre la B y la D, ¿cuál escogen? Sí, la B. La B. Pobreza mental. La B, porque está ligado a lo que él está trabajando, pensar, pobreza mental, enseñar a pensar, todo está ligado acá. Exacto. Esa es la forma en la que se debe dar una prueba, utilizando el método PQRST. Primero, usted lo que va a hacer es una mirada previa, analiza la pregunta, lee a matar, no lee a subrayar ni a comprender, lee directo a contestar. En un examen no se lee a comprender. No es que yo tengo que hacer comprensión lectora, idea principal, núcleo, nada, señor. Usted está dando una prueba y tiene que contestar la pregunta del preguntón. Hay mucha gente que cree que va a ir a hacer gala de su comprensión lectora, de que hace análisis, de que sabe subrayar, ¿no? Eso es para otro lado. Aquí no. Usted va a matar. No sé si está claro. Sí. Sí, doctor. ¿Cuántos conocían ese método? En realidad no con ese nombre, pero sí aplicado a la práctica, ¿no? Primera vez. Primera vez. Y otros todavía... Ok. Miren, sí, más intuitivamente, pero ya lo hacían, ¿no? Por ejemplo, acá está digamos, la práctica, pero como han contestado 16 y ustedes son 48, les planteo una idea. Voy a pedir no sé si todos lo tienen, ¿todos tienen este documento, por favor? No, doctor, no, yo me he inscrito recién esta semana, por eso no tengo. Entonces, hagamos una cosa. Usando la técnica de PQRST, todos los que no han dado, por favor, apliquen. Le voy a pedir digamos, en general a Jean Piaget que envíe
a todos sus correos, a todos Sí, los por que favor. recién se han inscrito, el simulacro. Ok. Y lo desarrollan, y la próxima yo resuelvo uno a uno, porque ahorita lo iba a hacer, pero igual, ¿no? Por ejemplo, Mejor dice, para la próxima, Ostoito, para la próxima. yo creo que sí es mejor para la próxima, ¿sí? Sí, ¿Te pero vamos que a estemos hacer todos eso? también en equipo, en grupo. Y claro, y todos, para que todos tengan la respuesta. Correcto, Sí, correcto. por Ostoito, favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Profesor. Entonces, vamos a quedar en eso. Aquí está el simulacro, ya está listo, se los he enviado. Tengo las 16 respuestas, Pero no nos ayudan. pero como son 48, me gustaría saber la respuesta de todos. Quedo así Correcto. con Jean Piaget, entonces dejo en este Profesor. momento, mis amigos de Jean Piaget. Doctor, los Sí, que ya profesor. respondimos ya no respondemos, ¿verdad? ¿O sí? No, ya no, pues ya no. Ok. Pero le damos una Avísalo. mirada. Claro, Sería puede ser que ahora sería mejor inter- con la se- idea. sería Profesor interesante Wilfredo, que por le den una favor. mirada Claro, Claro. para ver la estrategia. para ver la estrategia, claro. Profesor, Dígame, profesor Wilfredo, dígame. A por ver, favor, si sería tan amable, acaba de darnos usted la herramienta y quisiéramos ver, utilizarla. Por favor, que demos todos de nuevo, por favor. yo guardo, escúchenme entonces. Yo voy a guardar el resultado y voy a generar uno nuevo y estoy enviando nuevamente a Jean Piaget para que les dé a los 48 y todos dan de nuevo. Perfecto. Doctor, pero ¿nos puede enviar a su correo lo que ya dimos para comparar luego o usted va a hacer la comparación? Luego les envío, porque seguramente ustedes lo tienen, o porque ustedes tienen ese archivo. Sí, pero las correcciones no. Todavía no, pues la Pero próxima. lo vamos a hacer en Recién línea. vamos a corregir. Claro, la próxima Está bien. semana vamos a corregir todos. Claro, recién la próxima semana se va a corregir. Claro, la próxima vamos a corregir todos y ahí va a Todos comparar. hacemos, todos tenemos que hacer. Claro. Ya, listo, Todos chicos. pasamos acá. Buena estrategia, Profesor, una doctor, más bien pregunta. muy amable. Una pregunta, Gracias profesor. por todas Dígame, las Caleb. enseñanzas. Sí, su opinión sobre, me he inscrito a un curso de lectura veloz. Ya. ¿Vale o no vale eso para este tipo de pruebas? Siempre me acuerdo, por ejemplo, el problema es que para la prueba no necesariamente No hay vas a lectura necesitar veloz. lectura veloz, ¿ya? Son Y también habilidades. la lectura veloz es como una natación veloz. A veces le pregunto, ¿ya sabes nadar bien? No. Entonces, ¿cómo vas a nadar a velocidad? Primero hay que aprender a nadar bien. Pero sí vale la pena, hay que investigar. El cerebro es maravilloso, va a aprender siempre algo. Adelante, Caleb. Pero vas a mezclar ahora varias técnicas. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias, doctor, por No, sus más bien muchas enseñanzas. gracias. Espero que la sesión de hoy haya sido interesante. A ver, Claro que sí. terminamos con un testimonio. ¿Qué es lo más interesante que has aprendido ahora? A ver, Gracias, doctor. ¿qué es lo más Saber- interesante que has aprendido hoy día? A ver, ¿quién quiere dar un testimonio? Lo más bonito, Doctor, lo lo más... más importante que he podido aprender el día de hoy es concentrarme primero en las preguntas Ya. y luego ir a la lectura, ¿no? Lo que de repente antes se hacía, primero lo leía, recién iba a la Claro. pregunta y nuevamente volvía a la lectura, ¿no? Entonces, Claro. No, porque ahí pierdes un tiempo. En la prueba pierdes tiempo. Entonces Así es. ya me voy a ubicar la respuesta. Muy Perfecto. interesante, muy agradecido, doctor. Yo sé que en esta sí la hacemos. Claro que sí. Doctor. Hay que Muy bien. hay que matar al preguntón para ir al texto, doctor. Lógico. Primero se estudia al enemigo. Sí. Esa técnica no la Wilfredo. conocía. Muy bien, Doctor muy Wilfredo, bien. A nadie hay lo enemigo, que me doctor, a nadie hay pareció enemigo. bastante interesante es lo de los proyectos. También. La mirada de los proyectos y del método PQRST, en realidad ya tenía cierta idea, lo había manejado, pero no tan detalladamente. No tan detalladamente. Ahorita usted ha hecho un manejo mucho más detallado, más explicado y nos ha permitido ver con mayor nitidez lo que es
esta herramienta muy importante para poder dar realmente un examen, una prueba. Así es, así es. Una cosa es hacer comprensión lectora y otra cosa es dar examen. Así es. Sí. Doctor, Ahora, dígame. ¿me permite, por favor? Bueno, yo lo que aprendí esta noche es diferenciar lo que es un examen y lo que es hacer la comprensión lectora, ¿no? Perfecto. También fortalecer un poquito de todo lo que es de los proyectos del ABC, que esto es muy, del ABP, que esto es muy ABP. importante, ¿no? Sí, el Sí. ABP. Y ahora sus tips que nos está dando, más bien agradecerle por la oportunidad, porque no siempre se sueltan esos tips tan importantes o interesantes, ¿no? Porque yo siempre me gusta estar en cada capacitación y es muy difícil que alguien pues te dé algunos tips tan interesantes, el cual pues creo que muchos de nosotros lo vamos a utilizar. Claro que sí. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Muy bien, chicos. Hasta la próxima semana. Estoy coordinando con Jean Piaget para que les envíen de nuevo el ejercicio y todos comencemos en blanco y con la técnica supongo que vamos a estar ok. Yes. Un Gracias, abrazo. buenas noches. Gracias. Buenas noches, cuídese. Un abrazo, buenas noches, cuídense. Chao, 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 cuídense, cuídense. Ok. Doctor, yo quería agradecerle por enfocar a que demos el examen. Creo que lo más importante es eso. Voy a quedar agradecido con usted toda una vida. Muchas gracias, Karen. Ok, muy bien. Gracias. Ok. Para eso estamos acá. Gracias. Bye. Chao. Chao.